Hola, muy buenas noches. Bueno, voy a dar espacio que se vayan conectando. Hoy seguimos con nuestras lecciones del libro Comienza donde estás, escrito por Chris Gardner, el CEO de la felicidad. Vamos a dar esperita que se vayan conectando. Hola Nancy, hola Luis Ver. Bueno, mientras se van conectando, les quiero contar que ya casi vamos acabando nuestro libro. Nos quedan, miren, muy poquitas hojas ya para terminarlo. Aquí les muestro. Ya estamos finalizando nuestras lecciones y bueno, luego vamos a continuar con el libro El alquimista de Paulo Coelho. Antes de terminar, bueno, vamos a ir arrancando con nuestra lección número 40, Tu herencia divina, palabra clave, abundancia. Estas lecciones hacen parte del módulo número 4 que corresponden a la genética espiritual, como nos lo ha dicho Chris Gardner. Este es un concepto que él dice que ha acuñado como resultado de romper los ciclos generacionales y tomar la decisión de conectarse desde su espíritu con algo que sea lo positivo y no pues la experiencia de pronto negativa que pudo vivir en su infancia. Así que bueno, vamos arrancando. La lección número 40, tu herencia divina, palabra clave, abundancia. Últimamente escuchamos muchas historias acerca de cómo algunos consejeros, amigos y miembros de la familia supuestamente confiables han quedado en bancarrota con los ahorros de su vida y los de sus seres amados. Ahora, en casos así, no sería la primera ocasión en que personas razonables y responsables hubieran depositado demasiada confianza en otros y a lo mejor no debieron hacerlo. De nuevo, esta es una situación que ha tomado proporciones extremas recientemente. Aquí nos está hablando básicamente cuando él escribe este libro, tiene que ver pues cuando hubo la crisis tan difícil en los Estados Unidos y que obviamente golpeó a todo el mundo, pues la crisis financiera, donde muchas personas perdieron sus recursos y bueno, se destaparon un sinnúmero de burbujas, tanto inmobiliarias como burbujas financieras que se habían creado, pues porque las personas se ilusionan con que les ofrezcan grandes rendimientos o facilidades, digamos, de que no hay que trabajar para ganar grandes sumas de dinero. Así que bueno, él nos está contando de ese momento. Dice, recibí una carta de Miller, quien me comparte su complicada historia. Él es un hombre casado y padre de 2 hijos que tiene una larga historia de ganar y perder dinero. En un año, él pasó de tener su compañía con una entrada de $500,000 a la quiebra. Su socio vació las arcas cuando él no estaba mirando. Al año siguiente inició una nueva compañía que fue creciendo lentamente pero despegó y lo puso rápida y nuevamente en la cima del juego. Luego vino una bajada, una situación llevó a otra y pronto estaba nuevamente como al comienzo, solo que con deuda, saturado, con impuestos por pagar y con empleados. Hola Mariela, buenas noches. A los 34 años de edad, Miller comenzó nuevamente con 4 empresas separadas, andando y con posibilidades prometedoras, pero aún así escribió. Cada vez que comienzo a estabilizarme, llego a un límite. No logro llegar a la meta que me haya propuesto. ¿Qué fue lo que te mostró que no era muy tarde para ti? Estoy afrontando una situación con un crédito terrible, inseguridad, problemas de confianza y de salud. ¿Dónde puedo encontrar las herramientas para ir al siguiente nivel? Seguramente a muchos nos ha pasado situaciones así. La primera cosa que me pareció evidente de este correo fue el hecho que Miller ya identificó su obstáculo principal como el límite que se ha puesto a sí mismo, pero de pronto no fue consciente del poder que tuvo esa declaración. Al mismo tiempo, mucho de su enfoque estuvo en lo que no logró alcanzar, en lo que perdió. No se enfocó en su verdadera herencia divina, las habilidades dadas por Dios que siempre han estado dentro de él y que podían ser usadas al máximo. Quizás la razón por la cual él no estaba enfocándose en esta herencia es porque estaba buscando los recursos en el lugar equivocado, en lugar de mirar en su caja de herramientas espirituales. Muchos de nosotros, al igual que Miller, no miramos allí con la suficiente frecuencia porque sentimos que no merecemos la abundancia
que está guardada para nosotros en la búsqueda de la felicidad. No es matemático, como por ejemplo si haces X obtienes Y, o por lo menos no desde mi punto de vista. Mi experiencia es que nuestras bendiciones no solamente llegan cuando logramos nuestras aspiraciones. Ellas no son dadas en el momento en que nuestra fuerza mayor nos levanta en la medida que elegimos abrirnos hacia alguna meta que sea significativa y valiosa y trabajamos en ella. Entonces viene el momento en que merecemos ser bendecidos, no solo desde el inicio, sino en cada paso de ahí en adelante. Las bendiciones no son únicamente hasta el final. Quiero insistir en que nuestras bendiciones de ninguna manera son solo materiales o monetarias. A lo mejor estás pensando que algunas de las lecciones anteriores hubieran direccionado a Miller hacia los sentidos de valor y colaboración. Para ampliar estos temas, esta lección nos recuerda que en cada uno de nosotros existe una amplia herencia divina que no se disminuye como las cuentas bancarias. Supongo que eso es algo que yo siempre supe en teoría, pero no fue sino hasta que leí una historia contada por Quincy Jones en su autobiografía que realmente entendí la verdad que hay en ella, junto con toda la aplicación que puede tener. Antes que tuviera la dicha de conocerlo personalmente, me sentía fascinado al leer los altibajos de su vida como músico, compositor, productor y humanitario del mundo. Yo pensaba que todo lo que él había ido construyendo había ido fluyendo sin mayor esfuerzo desde el tiempo en que este joven trompetista fenomenal comenzó a surgir en el escenario musical, pero no era así exactamente. A finales de los 50, después de un éxito anterior, Quincy finalmente había comenzado a construir un nombre para sí mismo y organizó un tour por Europa como director de banda y organizador del tour. Mientras su enfoque estaba en su música y en liderar ese viaje tan exigente, el dinero no entraba tan rápido como salía, ni podía prestar atención a sus propios intereses financieros en los Estados Unidos ni en aquellos que confió para que lo hiciera. Repentinamente le informaron que los malos manejos en su país con respecto a sus negocios estaban llegando a dejarlo sin nada. En el momento en que leí sobre su terrible experiencia, a pesar que yo no estaba en esa clase de funestos apuros, estaba pasando por mi propia experiencia de arrepentimiento por haber puesto alguno de mis asuntos en las manos de aquellos que no debía. Fue lo suficientemente preocupante que inmediatamente relacioné mi situación con la de Quincy Jones y me preguntaba cómo había hecho para enfrentar esa crisis. Primero que todo, él no permitió que las circunstancias le hicieran olvidarse de quién era ni cuál era el propósito de su vida. De hecho, como él posteriormente le dijo a los reporteros, teníamos la mejor banda de jazz del planeta. Entonces, ¿por qué ellos estaban literalmente muriéndose de hambre? Porque Quincy confesó. Ocurrió que él tenía más que aprender y más que hacer para arreglar la mesa antes de comer. La lección para él fue, existe la música y existe el negocio de la música. Si yo tuviera que sobrevivir, tendría que aprender la diferencia entre esas dos cosas. Bueno, hasta aquí nos va contando varias cosas interesantes. Y bueno, lo primero es que nos habla de una herencia divina, como se llama la lección de hoy. Y es primero reconocer que para tener abundancia, y la abundancia tiene que ver con prosperidad económica, salud, con todo lo que queremos lograr, porque no es solamente el dinero, pero también hace parte la abundancia del amor, la abundancia de la salud, la abundancia del bienestar. Y todo esto tiene que ver con una herencia divina. Y él nos dice, no hay por qué sentir que no lo merecemos. Esa es una de las primeras situaciones que yo creo que es muy difícil para muchas personas porque a veces tenemos creencias que nos hacen limitarnos y sentir que no somos merecedores de algo más. También tenemos creencias que a veces nosotros no podemos merecernos esta abundancia o que eso es como para otras personas. Y todas estas situaciones que nosotros a veces nos ponemos en la vida de estas creencias limitantes, pues son las que no nos permiten conseguir lo que queremos. Así que bueno, lo primero es empezar a aprender, y aquí nos dice él, reconocer que Dios nos ha dado estos valores a todos, que nos ha dado esta herencia divina, que nuestro Padre nos ha heredado eso a nosotros y que por eso somos merecedores ya de todo esto. Yo sé que es un proceso a veces difícil para algunas personas cuando no hay una buena autoestima, poder darse cuenta que efectivamente parte de esa herencia tiene que ver con la abundancia.
También debo decirlo que desafortunadamente a nosotros en nuestro ámbito latino y bueno, por la herencia hispana que nos fue traída desde España con la formación católica, pues nos enseñaron que debíamos ser pobres y esa hace parte, digamos, de una creencia súper fuerte en América Latina de que ser pobres y sufrir en esta vida porque en el reino eterno vamos a tener abundancia y salud y allá sí vamos a ser felices. Bueno, pues yo creo y yo estoy convencida que eso no es cierto y que lamento mucho que a veces a nosotros en la formación nos hayan enseñado de esa forma la religión, pero creo que si somos hijos de Dios, nos merecemos precisamente toda la abundancia y Él nos trajo aquí fue para ser felices, para disfrutar de lo que tenemos alrededor y somos merecedores de toda la abundancia que Él ha puesto en la tierra y en el universo para nosotros. Así que sé que es algo que rompe a veces y sé que para las personas que tienen una formación católica muy fuerte, es algo que choca mucho y eso hace parte de las creencias que nos generan limitaciones porque creemos que ser ricos o que tener abundancia pues nos hace ser malos y resulta que nada que ver con eso. Incluso siempre cuando yo me encuentro con alguien que me expone esto y como que tiene estas creencias, pues siempre yo me refiero a las mismas escrituras, porque allí nos cuentan que Dios precisamente ha bendecido, bendijo por ejemplo a Salomón con la abundancia, con las riquezas materiales, pero como resultado de una riqueza personal que fue ser justo, que era ser un gran rey que aplicaba la justicia adecuadamente. Y bueno, muchos hemos escuchado sobre la historia de esto de las mamás que vinieron discutiendo por el bebé y hay muchas más historias en la Biblia que nos muestran pues la justicia que aplicaba Salomón. Como resultado de eso y de esa fe y de esa justo, cuando hablamos, a veces nosotros no sabemos muchas veces el significado que están en las palabras. El ser justo no solamente es aplicar, bueno, la justicia, que obviamente Salomón lo hacía, sino la palabra justo significa ser bueno. Ser bueno en todo sentido y en la Biblia se utiliza mucho, dice, era un hombre justo. Recordemos siempre que veamos esa palabra, que esa palabra justo significa una persona virtuosa, una persona llena de bondad, una persona que hace cosas buenas y esa palabra justo tiene que ver con eso. Y siempre Dios bendice en ese sentido. También recordemos la historia de Job, por ejemplo, que Dios pues le pone una serie de pruebas, ¿cierto? Pero como Job tiene paciencia, finalmente ¿cuál es el premio de Dios? Abundancia económica, una abundancia de riquezas materiales, resultado de esa abundancia espiritual. Así que para mí está claro que la bendición de Dios no es que seamos pobres ni que suframos en este mundo ni en esta tierra. Por supuesto que Él nos manda a aprender unas lecciones que el alma debe aprender, pero precisamente de eso se trata, de que aprendamos las lecciones y aprendamos de la abundancia del corazón. Hay una frase que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que bueno, aquí también tiene que haber mucha abundancia para que nuestras palabras sean positivas. Eso es algo súper importante y aquí nos lo está diciendo. Él dice que cuando esta persona le escribe, de una vez está reconociendo que existen limitantes en su propio vocabulario y en su pensamiento. Y ahí viene algo súper importante que es qué es lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros en la mente y lo que decimos con nuestra boca. Porque todo lo que nosotros recuerden que el poder de la palabra es impresionante y hola mis queridos amigos de The Cool y hola Irma, porque realmente el poder de la palabra es impresionante. Y si ustedes lo dudan, bueno, también voy a traer a referencia las escrituras que dicen que Dios dijo y con la palabra creó el universo. Así que si nosotros nos vamos allá al Génesis, pues nos está diciendo la importancia de decretar, la importancia de lo que decimos. Cada vez que nosotros maldecimos, no se imaginan cuánto estamos rompiendo esa cadena de abundancia. Cada vez que nuestras palabras no son bonitas, no son positivas, estamos generando una energía a nuestro alrededor que es la energía de la creación
y la creación, como les estaba diciendo, en el Génesis nos dice de eso. Así que él nos está aquí contando, Chris Gardner, de esta persona que le escribe y bueno, está reconociendo que él mismo se está poniendo límites para poder crecer más en sus negocios. Y está olvidándose de algo que son los dones, esos dones maravillosos que Dios nos ha dado y que a cada uno nos entregó para venir a este plano, para trabajar y para aprender lo que debemos aprender. Y bueno, nos estamos limitando muchas veces pues por todas estas creencias y todo esto. Nunca estoy en contra de las religiones, lo que pasa es que creo que a veces los dogmas nos han llevado a establecer una serie de creencias y desafortunadamente pues son los mismos hombres los que interpretan toda esta palabra, y cuando uno se va a los orígenes de todas estas escrituras y de toda esta información, incluso en las traducciones que nos han traído a nosotros a Latinoamérica, recordemos que las escrituras fueron primero escritas en arameo, después fueron traducidas en hebreo. Incluso hay unos lenguajes más antiguos en los que fueron inicialmente escritos, luego bueno en arameo, luego en hebreo, y luego cuando fueron pasados al latín, y bueno, y luego del latín nos lo pasaron a nosotros al español. Así que hay muchísimas traducciones y muchas interpretaciones que se han venido haciendo, y la invitación es a que busquemos la esencia, a que no nos quedemos con una interpretación, sino que busquemos la esencia, porque definitivamente Dios nos está trayendo un mensaje hermoso, y más en estos tiempos que estamos en este periodo de transformación. Y bueno, yo les voy contando que ese periodo empezó el 21 de diciembre de 2012 y va hasta el 21 de diciembre del 2021. Así que estamos en 9 años de transición, y como que Dios digo, esto es como que nada que aprenden, así que nos mandó a una crisálida, a una cuarentena, más allá de que si era necesario, de que si no, yo creo que finalmente nos mandó a esta cuarentena a ver si por fin nos dábamos cuenta que necesitábamos, bueno, revisar un poquito nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras creencias de cómo estamos asumiendo lo que es la verdadero mensaje que Él nos ha traído y que nos mandó a su Hijo también a enseñarnos de este mensaje de la herencia divina. Aquí nos está hablando una herencia divina. ¿Qué es la herencia? Lo que nos dejan nuestros padres a los hijos. Así que esta herencia divina, que es la que nos deja Dios a nosotros, pues habla de abundancia. Así que cuando no estemos en abundancia, hay que revisar a ver más bien qué es lo que nosotros no estamos haciendo, si no estamos aprovechando los dones, si no estamos aprovechando de pronto las oportunidades que Dios nos está dando, si nosotros somos los que por miedos y por dudas estamos alimentando ese lado oscuro y un poquito ese demonio allá que nos dice, no haga eso, porque ese es el que nos frena. O sea, cuando nos ponemos limitaciones, realmente son nuestros demonios los que nos están conteniendo y no tienen nada que ver con Dios, porque Dios quiere abundancia. Así que nos dice aquí muy claramente nos cuenta Chris Gardner, bueno, de este punto de vista, y nos habla de también el sentido de cómo a veces nosotros entregamos el poder a otras personas y bueno, creemos que entregándoselo a otros lo van a administrar, en este caso el dinero, pues muy bien, pero eso también pasa con muchas otras cosas que nosotros nos confiamos y le entregamos a otras personas para que lo hagan por nosotros. Y la primera invitación, como les decía yo la semana pasada en el newsletter del mensaje de los abuelos Hobbit, pues lo que nos están diciendo es que nosotros somos por los que hemos estado esperando. O sea, yo sé que a todos nos han hablado mucho siempre de la venida de Jesús, del regreso de Jesús a este plano, pero principalmente el regreso es una llama crística que está aquí en el corazón y que tenemos que nosotros, ahí es donde nace, ahí es donde viene Jesús, ahí es donde viene esa esencia de amor. Así que es a nosotros a los que nos corresponde tomar las riendas para avanzar y bueno, trabajar en esta abundancia, porque Dios nos entregó este paraíso maravilloso para vivirlo. Entonces, sigo con la lectura, dice, primero que todo, Él no permitió que las circunstancias le hicieran olvidarse de quién era, ni cuál era el propósito de su vida. Aquí también hay otra cosa súper importante.
Y nos dice, la lección para él fue, existe la música y existe el negocio de la música. Si yo tuviera que sobrevivir, tendría que aprender la diferencia entre esas dos cosas. Ahí también nos habla de algo súper importante, y es que a veces nos quedamos solamente hay dos cosas, la mística y como lo que realmente nos genera un ingreso económico. Yo pienso que hay que ligar las dos, porque definitivamente pues hay que tener con qué sustentarnos en la vida. Y parte, como les decía, de la abundancia, y cuando nosotros estudiamos incluso todo el sistema de chakras, sabemos que están conectados en la medida que pues estamos muy conectados con Dios, estamos muy místicos, pero también esa respuesta tiene que ver con abundancia también terrenal. Entonces, si por ahí algo no está funcionando, hay que revisar a ver qué está pasando. Dice, esas eran lecciones de mercadeo y de dominio que él tenía que aprender. Pero lo que tuvo que comprender en su alma era la parte espiritual de esta lección. En lugar de rendirse con la actitud que la falta de dinero iba a ser su impedimento, él aceptó el desafío y escogió creer, que como lo manifestó, que las pérdidas financieras no eran nada comparadas con la esencia divina que ya había recibido. Él dijo eso en sus memorias y posteriormente lo compartió conmigo. Yo acepté que Dios tenía sueños más grandes para mí. De hecho, celebró la abundancia de talento y oportunidades que le fueron heredadas y declaró que era solo el comienzo de lo que Dios y el universo tenía guardado para él. Bueno, esta es una lección para siempre fortaleza espiritual más allá de las circunstancias que estemos viviendo. Al decidir creer que había algo todavía más especial para lo cual él estaba hecho y lo cual aún estaba por venir, él permitió que su verdadera herencia fuera revelada de formas que nunca hubiera adivinado. A corto plazo, una vez que tomó la decisión de aprender más acerca del negocio de la música, desarrolló una relación con Mercury Records que le ayudó a pasar al siguiente nivel. Después de llegar a convertirse en el vicepresidente de esa firma, prosiguió para convertirse en una figura de liderazgo en casi todo aspecto de la industria de la producción y el espectáculo musical. La premisa que dice que Dios tiene sueños y planes que ni siquiera nosotros le pedimos es algo que podemos aceptar o no, y está en nosotros decir sí o no, para después prepararnos para recibir lo que escogimos. Muy poco después de leer el correo de Miller, me preguntaba si mi inspiración acerca de la lección sobre la herencia divina hubiera sido de interés para él. Cuando decidí hacer seguimiento por primera vez para ver cómo iba su situación, me inspiró todavía más su respuesta. Los tiempos estaban bien pesados y sus circunstancias no habían mejorado mucho, pero algo cambió porque Miller decidió que iba a enfocarse en proveer para el bienestar de su familia. Durante todos esos años, él había unido su estado financiero al hecho de ser alguien importante en el mundo. Ahora estaba buscando otra clase de abundancia que pudiera adherir al significado de su vida. Se había enfocado en llegar a algún lado y lograrlo, pero estaba haciendo algo que no había hecho nunca antes. Me envió un correo diciendo: permanezco aquí donde estoy esperando para que Dios me dé instrucciones. El correo de Miller me lleva a darte mi último consejo acerca de la herencia divina que fue destinada para nosotros, para que la recibamos y hagamos uso de ella. Es que tengas en cuenta que esta ocurre en el tiempo de Dios. No podemos hacer nada para acelerarla o para recibirla en un paquete de Federal Express o en el tiempo que nosotros queramos. Sin embargo, podemos prepararnos para ella de la misma manera en que Miller lo hizo, declarando que estamos listos para recibir instrucciones. El tiempo de Dios en el cual nosotros también hacemos nuestra parte, cuando hemos dado todos los pasos, llenado todos los requisitos, el yunque ha sido machacado y el camino a la estrella más lejana ha sido trazado. Recibe tu herencia y luego toma el resaltador más cercano que tengas y subraya la siguiente frase, declarándola en voz alta y fuerte donde quiera que te encuentres y si te atreves. Estoy listo. Bueno, ahí termina nuestra lección de hoy. Y bueno, para esta parte final, bueno, está claro lo que nos está diciendo. Hay que poner, por supuesto, todo el trabajo que nos corresponde. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ese es un dicho muy común, muy popular.
Bueno, tenemos que poner todo de nuestra parte y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esas metas y esos sueños que queremos, lo que sea, trátese de un empleo, trátese de una actividad laboral, trátese, como digo yo, de aprender a cocinar unas galletas, lo que sea que nosotros querramos hacer, pues hay que poner nuestro grano de arena, hay que poner nuestro esfuerzo, hay que poner nuestros dones y esos dones que nos dio el Creador al servicio y trabajarlos y bueno, empoderarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer. Y haciendo todo eso, bueno, hay que decirle, listo, ya estoy listo, Dios, ahora sí, mándame toda la abundancia y bueno, aquí estoy listo para esperar todo lo que me merezco, porque ese es uno de los temas más importantes, trabajar el merecimiento. Nos merecemos todo. A veces creemos, no, eso es para otra persona, no, pero es que yo como tal cosa, incluso a veces hasta nos da pena hablarle a Dios porque decimos, él debe estar muy ocupado con el resto del mundo. Pues no, nosotros debemos pedir y seguro que se nos va a dar todo lo que nosotros pidamos, pero hay que pedirlo con fe, hay que pedirlo convencidos de que vamos a recibir esa herencia divina y de que esa gran abundancia que está para nosotros no la merecemos. Definitivamente todos merecemos estar bien, merecemos la salud, merecemos la riqueza económica, la riqueza emocional, la riqueza del amor, la riqueza del bienestar. Así que, bueno, a pedir esta noche a Dios con todo el amor y con toda la fe, que ya tenemos nuestro camino listo y allanado y que estamos listos para recibir todas sus bendiciones. Bueno, les deseo una muy feliz noche y nos vemos mañana con otra lección. Yo les dije que estas lecciones iban a estar muy lindas. A mí en lo personal me parecen hermosas y bueno, nos hacen reflexionar bastante. Así que nos vemos mañana con otra lección sobre la genética espiritual.